Dólar planchado, brecha muy disminuida, el riesgo país que bajó, el gobierno dice que la domó y se preguntan todos seriamente y si funciona. Y Pablo Lini dijo, a mí no me van a joder con esto, yo me voy a preguntar y si no funciona. Pablo. Bueno, es cierto, hay datos fuertes que indican que hay cierta estabilidad macroeconómica. Hoy las brechas casi desaparecieron, están por debajo del 5%, por ejemplo, en el dólar blue en relación al dólar oficial. La estabilidad cambiaria, junto con la desaceleración de la inflación, es presentado en el relato del gobierno como una muestra del éxito del plan del ministro de Economía, Luis Caputo. Y el gobierno alienta la idea que esta estabilidad va a tener continuidad ahora cuando asuma Trump, nos dé un apoyo, nos dé a nosotros no, le dé un apoyo al gobierno en el FMI y logre un desembolso para que lleguen dólares frescos a la Argentina. Parece haber un sector empresario que se pregunta, ¿y si sale bien? También entre sectores opositores, analistas o políticos opositores se preguntan, ¿y si sale bien? Pero bueno, la pregunta es ¿en qué se basa esta estabilidad que estamos viendo estos últimos 2 o 3 meses? Influyen varios factores. Desde junio, recordemos, el gobierno, mayo, junio, julio, había enfrentado una desestabilización cambiaria producto del mercado. Tomó una serie de medidas. Una de esas medidas era vender reserva al Banco Central para intervenir el dólar contado con liquidación, uno de los dólares paralelos, y eso logró calmar, recordemos, por julio el dólar blue se había ido a 1.500 pesos, hoy cerró en 1.055 pesos, bajó un montón. Controló el contado con liquidación como quemando reservas del Banco Central. Claro. De hecho, había acumulado reservas los primeros meses de la gestión, ahora desacumuló reservas, las reservas netas están en terreno negativo, algunos dicen que están en 4.000, otros en 5.000, como sea, están en terreno negativo, muy negativo. Luego influyó el blanqueo, que aportó unos 22.000 millones de dólares, ahora el gobierno reabrió la primera fase para cerrar algunas declarantes que no habían llegado a completar el trámite. Entraron muchos dólares, no se contabilizan esos dólares todos en las reservas ni brutas ni netas, pero bueno, son un flujo de dólares que entra al circuito legal. Pero hay un elemento central desde la estabilización, que es la famosa bicicleta financiera, el carry trade. ¿Qué es esto? Son inversores especulativos que venden pesos, venden dólares, agarran los pesos y hacen inversiones diversas con pesos porque en Argentina hay una tasa de interés muy, muy elevada. Valuado en dólares, el carry trade permite una ganancia que algunos estiman en 32%, otros hablan del 45% anual. Es un montón, en dólares, 45% anual. Tomemos una referencia a la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que la referencia de la rentabilidad en Estados Unidos está entre 4,5 y 4,75%. En Argentina se obtiene 10 veces más en dólares. Bueno, este esquema que favorece a los especuladores se sostiene gracias a que el gobierno casi les dio un seguro cambiario. Les garantiza mediante la intervención en el contado con liquidación que el dólar no se va a ir muy arriba. Es decir, este carry trade, esta bicicleta financiera, ese 32 o 45% de ganancia en dólares, depende que el dólar esté quieto. Y el gobierno le garantiza que el dólar esté quieto. ¿Cómo? Provocando una recesión, como provocando el 50% de pobreza, como quemando las reservas del Banco Central, aumentando la desigualdad. Son los costos de esto, de si sale bien. El que si sale bien es esto, la pobreza en 50%, la recesión. Bueno, son los costos para que le vaya bien a esta casta de los más ricos, de los que están aprovechando la bicicleta financiera. Pero la pregunta es, ¿y si sale mal? ¿Qué pasaría? Bueno, estos meses el peso argentino, no hay dudas, se fortaleció, ¿no? El dólar cayó en su cotización, se fortalece el peso. ¿Se fortalece de manera real o ficticia? Esa es la pregunta. Y a todas luces se fortalece de una manera ficticia gracias a los artificios de Caputo. ¿Y por qué uno puede decir que no se fortalece de manera real?
porque acá en Estados Unidos, donde sea, el fortalecimiento real de una moneda tiene que ver con la productividad de la moneda tiene que ver con que haya inversiones, y eso no cambió nada en Argentina. Es igual o peor que hace 5, 6 o 10 meses Claro, con el atrás. estado de la economía en general, podríamos decir, ¿no? Claro. Con la vigorosidad o no de la economía en general. Exactamente. Entonces, ese fortalecimiento de la moneda es irreal. Por el contrario, el fortalecimiento del peso tiene consecuencias, que es el atraso cambiario, esto es que la cotización del dólar va por detrás de la inflación. Y esto implica, para sintetizarlo, que Argentina se encarece frente al mundo y tiene consecuencias claras. El balance cambiario del Banco Central, que es la relación entre todos los dólares que entran y salen del país, desde que el gobierno empezó a intervenir en junio se transformó en negativo, venía siendo positivo. El último dato, por ejemplo, de octubre del Banco Central da que perdió 1.581 millones de dólares, a pesar del blanqueo, a pesar de todo lo que el gobierno festeja. Pierde dólares en la relación con el resto del mundo. Quizás la manifestación más clara que esto tiene pie de barro está en dos aspectos que tienen que ver, uno con el propio gobierno y otro con los empresarios. ¿Por qué no levanta el cepo? Si todo esto es tan exitoso, claro, si está todo tan bien, y el dólar está controlado, hay estabilidad, ¿por qué no levanta el cepo? Y es lo que muchos le están diciendo, por ejemplo, un economista ortodoxo de derecha como Kachanowski dice, no, si levantás el cepo, esto estalla. Bueno, pero otro dato de por qué esto tiene pie de barro tiene que ver con los propios empresarios. ¿Por qué no invierten? Que es lo que reclama Milei, Caputo, cada vez que va a la UIA, va a un encuentro empresario, dice, ¿por qué no invierten? Bueno, este esquema está recibiendo también críticas, pero muy furibundas, desde la ortodoxia de derecha. Aparte de Roberto Kachanowski, que mencioné antes, está el ex amigo de Milei, Diego Giacomini, que viene criticando mucho este esquema de gobierno. Otro es Carlos Rodríguez, es de la UCEMA, la universidad más de derecha como los Chicago Boys de Argentina. Y él dijo, bueno, tuiteó estos días. Diana Mondino está formada ahí, ¿no? Está formada y ahora ahí. volvió Bueno, a ser docente. Bueno, sí, ahí que también le habían distinguido a Milei en su momento. Bueno, Carlos Rodríguez en algún momento se vislumbraba como a cargo de la política económica del gobierno de Milei. Bueno, y no sé si lo va a hacer normal, pero hasta Juan Carlos Diego, ese que le dice el profe, obviamente que él no lo hace en el mismo tono, pero dice, bueno, sí, para mí es algo que hay que ver, porque o sea, a él tampoco le parece tan muy precario. bien. Bueno, esto tuiteó Carlos Rodríguez, dice, con el atraso al máximo, la brecha casi cero, y ya lograda la convergencia de tasas, es posible que el carry trade se revierta y haya un gran problema. Nunca hubo tantos pesos atrás de tan pocos dólares y tan baratos. Bueno, señala otros problemas que tiene el esquema económico. Milei y Caputo armaron, yo creo, la bicicleta financiera perfecta a medida de la élite económica, pero en el mismo acto están preparando la tormenta perfecta futura y las consecuencias pueden ser tan o más graves a la catástrofe social actual.